Francisco Rivas es director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia y Legalidad. Bienvenido, gracias por aceptar estos minutos con NTN 24. A sus órdenes, Enrique. Partimos de esto, el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre una disminución de homicidio doloso en 3,6% respecto al 2020. ¿Es una cifra real o es engañosa o bloquea de plano muchas que se fueron a la alza? Bueno, México es un país que produce mucha información en materia de seguridad. Diariamente el gobierno federal informa acerca de homicidios. Este es un dato provisional mientras se consolidan los datos de carpetas de investigación, es decir, de los hechos que investigan las fiscalías y que permite conocer tanto el número de hechos como el número de víctimas. Una vez por año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos presenta un reporte de todos los homicidios que son reportados por el Sistema Salud y que complementan esta información. Dicho esto, los datos que presentó el jueves pasado la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez, son datos que pertenecen a las Fiscalías Generales de Justicia de cada una de las entidades y de la Federación. Y son datos bastante sólidos, es decir, son datos que corresponden a la realidad. Ahora, lamentablemente las declaraciones no son declaraciones exactas. Las víctimas, efectivamente, hubo una disminución de víctimas entre 2020 a 2021 de 3,4%. Ese pequeño dato es la diferencia. El problema es que ese dato no se presenta a la luz de un conjunto de información que también debe ser considerada. Precisamente el lunes pasado en el observatorio hicimos un análisis y presentamos en rueda de prensa cómo se comportó el delito en el país y qué otras características deberíamos tener en consideración si hablamos de violencia. 2021 se posiciona como el cuarto peor año en materia de homicidios de la historia de nuestro país, solo por debajo de 2018 en apenas pocos homicidios. Pero de tal forma que 2019, 2020 y 2021 son los 3 años más violentos de la historia, siendo 2019 el más violento en absoluto. Si comparamos los primeros 3 años de esta administración con los 3 años de la administración anterior, cuando el presidente Enrique Peña, tenemos un 70% más de homicidios. Si comparamos esta administración con la de Felipe Calderón, tenemos más de el doble de homicidios, es decir, tenemos más de un 100% de homicidios en este sexenio comparado con las tasas de ocurrencia de homicidios de aquel sexenio. Y no solo, 2021 es el peor año en materia de feminicidio de la historia, el peor año en violaciones de la historia, el peor año en víctimas de extorsión de la historia, el peor año en trata de persona, el peor año en narcomenudeo, el peor año en lesiones dolosas desde que tenemos registro. Y esto, insisto, nos presenta un panorama mucho más complejo. En 2021 crece el robo a transeúnte y el robo en transporte público, pero además, desde el inicio de esta administración tenemos otros graves problemas que deben ser analizados. En poco más de 3 años tenemos 51,000 personas desaparecidas en el país que no están contempladas dentro de la estadística, obviamente, de homicidio, pero muchas de ellas que lamentablemente ya fueron víctimas y se encuentran en alguna fosa clandestina en nuestro país. En 3 años hemos roto récords en violaciones a derechos humanos, en desapariciones cometidas por la autoridad, es decir, desapariciones forzadas, o en graves hechos de tortura por parte de las autoridades federales. Y ese también es un índice de violencia que el gobierno no está tomando en consideración. Por eso sí es importante decirlo, estos son años en donde las cosas están empeorando y si comparamos precisamente la región, comparamos el caso de Colombia o comparamos el caso de Brasil en términos de lo que ocurrió durante la pandemia, de 2019 a 2020 las víctimas de homicidio doloso se redujeron apenas un 0,4% y de 2021
2020 a 2021 un 3.4%. Es decir, incluso la pandemia, que en el mundo favoreció la disminución de delitos, en el caso de México no logró impactar adecuadamente. Sí disminuyeron los robos, principalmente en 2020, pero en 2021 incluso estos han repuntado de manera significativa. Tenemos ahí un panorama muy amplio del informe. Volvemos al tema de mujeres. Falta entonces observar la perspectiva. Por ejemplo, este dato me asombra. En el país se abrió una carpeta por violencia familiar cada 2 minutos. Es decir, hubo 92 diarias adicionales al 2020, a las que hubo en ese año. Esto no se detalla en los reportes oficiales. Efectivamente, la pandemia, el confinamiento social, la crisis económica que vive nuestro país, la peor crisis desde que tengamos memoria, pues es un factor que ha impulsado, que ha de alguna manera hecho más difícil la convivencia familiar, y por ello la violencia se manifestó durante este periodo de encierro, durante el periodo en el cual las familias estuvieron obligadas a quedarse en casa, en las cuales hubo momentos de dificultad económica, incertidumbre, y hay otros aspectos que también se deben tomar en consideración. Con la entrada de este gobierno, el gobierno federal optó por desmantelar una parte importante del Estado y usar esos recursos para dar dinero directamente a ciertas poblaciones. Desaparecieron las estancias que ayudaban a que una mujer violentada pudiese ser atendida por la autoridad. Redujeron el gasto en materia de seguridad y procuración de justicia en más de un 30%. Estamos en el peor momento de gasto en seguridad de la historia de nuestro país. Todo ello favoreció la impunidad. Los delitos crecen y hay cada vez menos sanciones, cada vez menos detenidos, cada vez menos acceso a la justicia para las víctimas. Entonces, ese conjunto de situaciones favorece precisamente que 2021 no solo sea el cuarto año en peor en materia de homicidios, sino que sea el primero en otros muchos delitos, pero particularmente en delitos cometidos contra la mujer. A ver, en contra de la mujer, los delitos en aumento son violación, trata de personas, lesiones dolosas, incluso extorsión y secuestro. Es cierto, Francisco, ¿cómo leemos esto? Insisto, yo creo que aquí hay una serie de factores. Hay problemas sociales y problemas culturales que hacen que a lo largo del país todavía la mujer viva una condición sistemática de violencia. Hay una pobre detección temprana de los problemas, porque hay que recordar que una mujer que es víctima de violencia física generalmente es víctima de violencia sexual, generalmente es víctima de violencia psicológica y generalmente es víctima de violencia económica. Entonces es mucho más probable que este conjunto de situaciones, al no ser detectadas tempranamente, como le decía, por parte del abandono de los programas sociales, que eran programas que sí tenían como función detectar tempranamente la violencia que sufrían las mujeres, genera estos espacios de oportunidad para que los delitos crezcan. Además, pues uno de los aspectos que también hay que recalcar es que un problema que no se reconoce es un problema que crece. Este gobierno ha desvalorizado el movimiento de mujeres, a las mujeres que han manifestado la violencia que están sufriendo periódicamente, las ha llamado conservadoras, las ha llamado enemigas de su gobierno. Este es un presidente que no se ha reunido con las víctimas, que no se ha reunido con los colectivos de feministas, y que condena a los movimientos de feministas que lo que están haciendo es poner en evidencia que en México ser mujer es peligroso. En la medida en la que las mujeres han ocupado más espacios en la sociedad, han dejado de estar simple y sencillamente en casa porque tal vez no se les permitía otra cosa o porque de todos modos son abandonadas por el Estado y por sus parejas y por sus familias, el Estado mexicano no ha sido capaz de generar las condiciones para que esas mujeres sean adecuadamente protegidas. Ahora, la victimización de mujeres incluye la victimización de niñas, incluye la victimización de niños, incluye la victimización también de adultos mayores. Es decir, estamos viviendo un proceso en el cual el gobierno federal
piensa que dando dinero directamente resuelve problemas que tienen que ser resueltos por parte de un Estado capaz y de un Estado que cuente con los diagnósticos y que enfrente la realidad de los números. Pues ahí estas últimas fotografías de cuando entregan los informes, usted, el Observatorio Nacional de Seguridad, al presidente de la República, con la intención de que pues procuren políticas públicas a partir de ese aporte desde la sociedad civil, y no se ha hecho. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias y saludo hasta la bella capital. Gracias a ustedes y los invito a que en nuestra página www.onc.org.mx lean los documentos que sirven para entender por qué México pasa por la peor crisis de violencia de su historia. Muchas gracias.